Yes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es una edición más de El Macedón Podcast. Les habla Marcel Macedón Cruz, servidor. Y hoy tenemos tremendo tema para ustedes y es que se ha dado mucho en lo que es la palestra pública. Y pues es inevitable hablar del tema de Luma, en el caso de Puerto Rico. Para las personas que están sintonizando y las personas que están en la diáspora, así como personas en Latinoamérica y diferentes partes del mundo, Luma es una empresa que entra el año pasado a hacer negociaciones a puerta cerrada con el gobierno de Puerto Rico. Firman un contrato el cual se hace vigente, estamos hablando finales del mes de mayo de este mismo año, principios del mes de junio. Hay muchos detalles porque también hay muchos temas que se han tocado en el podcast que tienen que ver con esto. Y obviamente esto lo estamos mirando un poco más desde la perspectiva social, en cuestión del impacto, el impacto también, ¿verdad? Los empleos que se pierden, varias áreas que toca este tema de Luma, por eso es que se llama Huracán Luma, porque también vamos a estar cubriendo dos temas, vamos a estar cubriendo lo que es la controversia actual de la vigencia que entra ahora de un contrato que ya lleva un año firmado por parte de la compañía Luma para asumir las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, conocida por sus siglas en inglés como PREPA. Y adicional al tema de Luma, también vamos a estar tocando un tema que va de la mano, que es algo que muchas personas han estado notando específicamente en Puerto Rico cuando van a varios comercios, específicamente lo que son supermercados, lugares donde van a buscar, ¿verdad?, víveres. Y es también el problema que estamos viendo de escasez de suministro. Ahora, vamos uno por uno. En el caso de Luma, nosotros aquí en el podcast siempre hemos hablado de que el problema no es la privatización, sino cómo la misma se lleva a cabo. Aquí en el podcast hemos dado ejemplos más notables, ciertas comunidades dentro del estado de Georgia que son completamente privadas. Todos sus servicios son privados. Un bombero es una compañía privada que ofrece ese servicio. La policía es una compañía de seguridad que tiene pues, más vertientes y tiene hasta una división investigativa, pero es una compañía privada. Y hay varios sitios donde la privatización funciona bien. Pero ¿por qué en estos lugares la privatización funciona bien? Y esto es bien de acuerdo con lo que está pasando con Luma. Porque hay una participación de la comunidad, hay una participación de las personas que están envueltas en esto. Por ejemplo, en el caso de estas privatizaciones, cuando se iban a cambiar a policía, bombero privado, obviamente se absorbe la nómina de policía municipal y bomberos que existían en estos counties, en estos poblados del estado de Georgia. El problema del caso de Luma, que es donde coge a Lutiel, porque Luma es también un experimento bien interesante sobre cómo tú puedes desmontar convenios colectivos. Literalmente tú le das reset, entra un nuevo jugador y este jugador determina quiénes son las uniones que se quedan, qué uniones se van. Y en eso Luma es como un pequeño experimento en el ala política, especialmente de estas personas que siempre han sido más detractores de la UTIEL, que es la unión que viene siendo la más afectada con la transición que se está haciendo ahora con esta compañía de Luma. Pero uno de los problemas principales es que antes de que se firmara el contrato de Luma, nunca se le dio como que ponencia a la compañía, o sea, tampoco se le otorgó como que un tiempo determinado para que la compañía pudiese discutir con la UTIEL como que mira, yo he visto tu operación en estos otros países y veo que tienes este problema aquí, veo que tienes este problema acá, para que hubieran preguntas y respuestas. Pero hace aproximadamente un año, yo mismo estoy de casualidad escuchando WKQ y estoy escuchando una entrevista. Me estaba raro por la hora, porque era tardecito y por lo general Rubén Sánchez tiende a estar por las mañanas. Y era por la tarde y era Rubén que estaba entrevistando a la persona que viene siendo el director de Luma en Puerto Rico, no el presidente como de la compañía en general, que es el que se ha estado presentando en esta semana. Y cuando Rubén entrevista a esta persona, obviamente uno de los datos que Rubén le pregunta es cuánto esa persona se gana.
Y yo recuerdo que la persona en un tono bien burlón, bien jocoso, le contesta a Rubén, yo no te tengo que decir eso, más nada. Y eso, o sea, de ahí es como que la bandera roja y negra a la misma vez se me prende porque yo digo, o sea, hay tantas maneras de que tú puedes contestar eso mismo sin sonar como un patán, que fue lo que hizo este tipo. Tú puedes decirle a la persona, mira, Luma es una compañía que trabaja en diversos países, de todos esos contratos, ¿verdad? Yo soy un empleado de lo que es la compañía a un nivel global. Debido a que hay un acuerdo de confidencialidad en mi contrato, yo no puedo desglosar la cantidad de lo que yo me gano. A mí me encantaría poderlo decir, ¿verdad? Porque quiero tener transparencia con el pueblo de Puerto Rico. Miren esa línea versus la línea que se tira el tipo de, yo no te tengo que decir esa información y se empieza a reír. O sea, ya eso te da la primera bandera. Entonces, algo que me llama la atención antes de que entre en vigencia este contrato, en el Partido Nuevo Progresista son bien pocos los políticos que puedo decir que tienen como que mi respeto y que los veo como personas un poquito más íntegras y serias. Hay algunos pues que los conozco, que sé los charlatanes que son, no por lo que digan los medios, sino porque me consta a un nivel personal. Hay otros que a veces tienen opiniones bien adversas de ellos y son personas, hay algunos que en el fondo son personas buenas. Lo que pasa es que pues el fanatismo, defensa del partido, pues todo eso a veces se va volando. Entonces, un caso que me llama mucho la atención, a mí no me sorprende que el gobernador Pedro Pierluisi esté diciendo que es un buen contrato, que hay que honrarlo, que hay que cumplirlo, porque Pedro Pierluisi, cuando fue comisionado, cuando fue secretario de Justicia, o sea, siempre ha sido una persona que está siempre al servicio de las corporaciones. De hecho, eso es uno de los ángulos que él más exprimió para obtener la gobernación. Pero cuando entra una figura como Larry Seilhammer, mala mía que pronuncié el apellido mal, Larry Seilhammer, a defender a brazo partido a Luma, ahí es que yo me empiezo a rascar la cabeza. O sea, y ahí vuelvo a esa entrevista prepotente que diera esta persona, que no sé si continúa con la compañía, no sé si lo sacaron por esa porquería de entrevista que dio, pero entonces, y yo uno esos dos datos y hay que dar o sea, aquí lo peor que yo estoy viendo en todo esto es que Luma, existe una gran probabilidad, porque hay factores aquí que lo están determinando, de que Luma haya influido, haya utilizado influencia monetaria dentro del comicio electoral del año 2020. De que de alguna manera, antes de que se firmara ese contrato, recuerden que cuando se firma este contrato, Pedro Pierluisi no es gobernador. O sea, la gobernadora era Wanda Vázquez en ese momento. Pero Pedro Pierluisi podía, y está en los círculos de poder, donde él tiene un acceso a cuando se están dando estas negociaciones, a diferencia del pueblo de Puerto Rico, a diferencia de la UTIEL, a diferencia de los empleados que no son unionados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que también salen afectados, que no tenían ese acceso, pero Pedro Pierluisi sí tenía acceso a estar en estas reuniones, a servir quizás callado como un abogado asesor, y no se me sale de la mente el hecho de que existiera la posibilidad de que él hiciera un acuerdo con Luma. Si yo salgo como gobernador, yo voy a honrar ese contrato, no se preocupen. Y a lo mejor Charlie titubeó o no tuvo el acceso, porque Charlie, aunque es una persona pues pudiente, es una persona que tiene está bien conectada en los círculos del Partido Popular, pero no tiene esta conexión de empresarios que viene teniendo Pedro Pierluisi, porque Pedro Pierluisi sí tiene esas conexiones. Entonces, si Pedro Pierluisi le garantizaba a Luma ganar, pero entonces cuando tú ves un político que yo saco los dos ejemplos más fuertes que yo saco del Partido Nuevo Progresista, hubo un tiempo que sacaba a Kenneth McClinton, pero Kenneth McClinton va y viene. Pero eran Orlando Palga y Larry Selheimer. O sea, porque a pesar de que no pensemos iguales, de que él tenga una mentalidad un poco más conservadora, ha tenido sus traspiés, porque no estoy diciendo que Larry Selhammer sea un político perfecto, pero es de los más que trata de dirigirse fuera del círculo del fanatismo, fuera del círculo de servidumbre que tú ves que se le hace a todas las figuras del partido,
Y era como una persona bien aparte, y verlo a brazo partido defendiendo a Luma, o sea, eso es lo que habla en volumen, por lo menos las personas que analizamos y estudiamos este tema tan de cerca, eso lo que grita por todos lados es que aquí el nivel gigantesco de influencia monetaria que viene empujando Luma, y si no es Luma, ¿quién se beneficia con Luma? O sea, porque la manera de defenderlo así a capa y espada a una corporación que está entrando en la vigencia de su contrato, que simplemente están haciendo 2 o 3 discursitos baratos, no están dando una explicación detallada de cómo van a servirle al pueblo de Puerto Rico, cómo realmente implica que Luma es una mejoría a lo que teníamos con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese es el problema. La privatización funciona cuando todos los elementos de la sociedad están al tanto, están de acuerdo y tienen los elementos. El problema de Puerto Rico cuando comenzamos a tocar el tema de privatización es que es un servicio a empresas pudientes, quien más pueda meter dinero y no la persona o la empresa que realmente el pueblo de Puerto Rico necesita. Y ese es el problema que vemos con esto. Hay una de las disposiciones inclusive, o sea, porque es que el contrato mismo, cuando tú pegas a desmenuzar ese contrato, es un disparate completo. Es algo que es completamente ilógico de llenar, de ver. O sea, hay que hacer una aclaración. La cláusula que establece que Luma se puede ir en el caso de un huracán, pero es una opción. Luma también puede tomar la opción de quedarse y por ende también tendría inherencia en manejar los subcontratos federales en el caso de un desastre. Porque están esas dos opciones. Luma puede coger maleta y se puede ir. O Luma puede coger las riendas de los contratos federales, y esto también empieza a crear un precedente con conflictos de intereses. Estamos viendo una empresa que es completamente prepotente, que estamos aquí, no nos vamos a ir, no nos importa el pueblo de Puerto Rico, no nos importa el servicio, aquí tenemos un contrato y vamos a gozar y a guisar con él. Y ese es el problema que está ocurriendo ahora mismo con Luma. Ahora mismo tenemos los despidos de Lautier. Y entonces, el problema que sí hay aquí grave es que el timeline real que había para batallar este problema, ese timeline se fue hace rato. Y voy a ser completamente honesto, o sea, ese timeline era, antes de que se firmara el contrato, estamos hablando de entre las Navidades del año 2019, aproximadamente entre octubre, diciembre, porque si se firma ese contrato en mayo, Luma tenía que estar ya en el panorama, literalmente todavía estando Ricardo Rosselló como gobernador. O sea, porque esta negociación se empieza a dar en el año 2019, como poco, o 2018. ¿Sí? Y esto, de nuevo, una negociación tras bastidores, una negociación donde no se le está anunciando al pueblo, sino a última hora, cuando ya está la tinta todavía mojada, casi tocando el papel, es que entonces se hace público que Luma es la corporación que iba a estar asumiendo estos roles, que iba literalmente a asumir el control de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como dije al principio del podcast, esto también sirve a la clase política como un experimento de cuánto ellos pueden afectar, ¿verdad? O pueden cambiar las reglas de juego cuando se trata de las uniones, y esto pues podría ser un precedente que se utilice en otras agencias de gobierno. Específicamente si el partido que asume el poder tiene un problema con esta unión, pues la desmantela. Y obviamente con la insurgencia política que se ha estado dando en los últimos años en Puerto Rico, Lautier siempre la tiende a inclinar, siempre se inclina un poquito más hacia la izquierda en lo que es la vista de esfera social, ¿verdad? Y, entonces el problema es ese. Y hay una insurgencia fuerte de izquierda en Puerto Rico, que eso no se puede negar. Y no estamos diciendo tampoco que sea algo malo, sino que obviamente estamos viendo, o sea, vimos el caso como pasó con Juan Dalmau, la mera existencia del movimiento Victoria Ciudadana, pero el problema es que ese tiempo, antes de que se firmara el contrato, era uno que era bien crucial.
Porque la primera parte era evitar que ese contrato se firmara. El problema es que ya cuando un contrato está firmado, lamentablemente, ya ahí la opinión pública no importa un carajo. Porque es la realidad. Si ese contrato está firmado, ya la opinión pública, no queremos a Luma, creemos que es una compañía abusiva, vamos a ayudar a los empleados, ya es tarde. Y no estoy diciendo que esto sea culpa de los miembros del UTIEL, ni es culpa del pueblo de Puerto Rico en este caso, sino la naturaleza de estar haciendo las negociaciones para las alianzas público-privadas a cuarto cerrado, a beneficios de donativos políticos, a beneficios monetarios. Ese es el problema que hay aquí. Entonces, no solamente está pasando eso, sino que en días recientes he notado mucho que hay un problema en las reservas. Vamos a cerrar esta partecita de Luma un momentito. En el hecho de vamos a partir desde la cláusula que establece que Luma, en el caso de un huracán, tiene la opción de recoger y, como quien dice, cancelar, anular el contrato en ese momento e irse de Puerto Rico, como también tiene la opción de ser la compañía que estaría escogiendo a quienes fueran a trabajar y tendría inherencia en los subcontratos. O sea, Luma, el guiso de Luma, porque hay que explicarlo antes de entrar a la próxima parte, el guiso de Luma aquí es las facturas de que están cogiendo literalmente, no creo, porque esa parte sí pido una disculpa, porque no, y tampoco es una parte que está muy detallada. O sea, qué porcentaje, por ejemplo, de cada factura de cada cliente, qué porcentaje es el que asume Luma, qué porcentaje es el que viene parando al erario público, y dentro de eso, de ese porcentaje que tiene Luma, cuánto Luma va a utilizar de ese porcentaje para reinvertir en mejoras en la Autoridad de Energía Eléctrica. Que eso también son otros 20 pesos. Otro guiso, en el caso de un huracán, yo no creo mucho de que ellos cojan la de coger maletas, porque ellos tienen el poder de tener inherencia, opinión en qué compañías son subcontratadas, los Whitefish y los Cobras de la vida, tienen entonces acceso a Luma, le pueden dar dinero a Luma y entonces pueden entrar aquí otras compañías mediocres. Porque ese es el problema cuando tú llevas la privatización a un nivel mediocre. O sea, Luma tiene el poder de escoger a otros mediocres que le paguen mucho dinero para entonces, entre comillas, disque arreglar. O sea, un huracán puede sacar a Luma y puede ser esto un problema de 3 meses, pero ahora mismo, un huracán, así sea un huracán, yo creo que categoría 1, un categoría 2, es asquerosamente devastador para Puerto Rico, independientemente de la decisión que tome Luma de quedarse o de irse. Si se va, tiene Puerto Rico pues tiene un poquito más de break, porque entonces ya es el gobierno el que tiene la inherencia completa, pero vimos lo que pasó con Luma. So, los subcontratistas federales saben que tienen un acceso a estas personas que lo que quieren es su dinero, sus donativos de campaña, y ese es el problema que hay con esta privatización. Problema grave que hay en el caso de un huracán, a diferencia del caso del huracán María. Puerto Rico hasta septiembre del 2017 tenía una cultura de consumo bien exacerbada, pero después del huracán María se duplica. Y cuando caemos en la pandemia del coronavirus, se cuadruplica. Y en algunos casos yo diría que ha aumentado en 8 veces el consumo. Ahora mismo, si usted va a alguno de los supermercados dentro de la isla, usted va a notar que van a faltar muchas cosas. Por lo menos a este medio se han confirmado las siguientes. Muchos supermercados están sumamente limitados. No vamos a decir los nombres de los establecimientos, ¿verdad? Para ser responsables y proteger a estas personas que a través de otras personas nos están proveyendo esta información, pero que viene de adentro. O sea, esto no es información que nos estamos inventando, entonces es una información que viene de adentro de estas líneas de suplido. Hay una de estas tiendas que literalmente lo que reclaman es que tienen en la parte de comida el almacén está vacío. Tengo otro caso donde lo que es las porciones de arroz y de aceite literalmente no queda y se están sacando de poco en poco para tratar de estirar lo que les queda en el almacén. Aquí cambian los muñequitos del fenómeno de Luma, que estábamos hablando hace un momento, en cuestión de la responsabilidad, porque ya se estaba hablando desde febrero
que los aranceles en la autoridad de los puertos y estas compañías que tienen esto, que es una sola compañía, que la que tiene este contrato, iban a subir los aranceles por vagón. Adicional a esto, también se había creado una disposición para subir, ¿verdad?, lo que eran los aranceles de transportación terrestre, dígase los camioneros. Eso es una pelea que ellos tienen actualmente, pero esta situación no es culpa de los camioneros. Esta situación sí está el factor de cómo han subido los aranceles, pero esta situación recae más en la irresponsabilidad de los empresarios, especialmente los que son dueños de supermercados, en seguir, porque este es un problema que siempre se ha criticado en este podcast, esta teoría, esta mentalidad de que vamos a hacer más con menos, vamos a hacer más con menos. El problema que está pasando ahora mismo no es que esto es una protesta de Lutiel, no es que esto es una protesta de los tronquistas, o sea, ninguna de estas facciones tiene nada que ver. De hecho, el gobierno mismo no tiene nada que ver en este asunto porque lamentablemente si los vagones los suben, el gobierno tiene literalmente no tiene casi inherencia para poder controlar eso. Donde el gobierno puede controlar un poquito más la cosa con los tronquistas, y ya esto era un arancel que se venía pidiendo desde hace muchos años. Pero aquí la mano de ellos no está metida, aquí es la primera culpa es de los empresarios por no prepararse adecuadamente. O sea, tú estás viendo que se están cuadruplicando, que tus ventas están aumentando en algunos de estos comercios quizás en 10 veces. Y tú no estás haciendo las compras según lo que se te está comprando. O sea, el problema de muchas de estas empresas es que han querido seguir operando con el plan operacional de gastos de siempre. Vamos a hacer la misma compra de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo recortaron tanto sus abastos porque, y te está pasando en tu cara, tienes la tienda más llena desde que está pasando la pandemia con todas las disque limitaciones del Departamento de Salud. De hecho, las limitaciones del Departamento de Salud y del gobierno se suponía que eran medidas que aunque a muchos y a muchos nos desagradaban, pero servían para controlar este caos y aún así, existiendo disposiciones de ley, no pasó. O sea, los empresarios fueron sumamente irresponsables en no hacer las compras, en no preparar los presupuestos de sus empresas adecuadamente para poder hacer la compra que tenían que hacer. Y el problema que tienen ahora es que tienen los almacenes vacíos y para sacar entonces la mercancía de los vagones tienen que pagar más de lo que tenían agendado y presupuestado. Y ese es el problema específicamente porque específicamente la industria de supermercados, lo que es las empresas de supermercados, han cogido esta tonalidad de sentirse como deidades, sentirse como si fueran literalmente dioses. Y pues yo todo lo que haga está bien, el comercio está bien, esto es una máquina que corre sola. No, tú tienes que estar pendiente. Los primeros 3 meses de la pandemia hablaban muy claro de lo que era el alza en el consumo que se estaba dando. O sea, ya ahí, en esos primeros 3 meses, estamos hablando de que se implementa aproximadamente para el mes de abril, mayo, junio. O sea, ya se supone que julio las reuniones en las cúpulas y en las juntas directivas de estas empresas incluyeran un aumento en la compra que se hace de los suministros para abastecer sus establecimientos. No se hizo en el mes de agosto. El consumo sigue desmedido, aún con navidades con COVID, los comercios siguen 8 veces más explotados que antes. Y no hicieron ni tan siquiera. Se sabía, porque acuérdense, como hablábamos al principio, así como Pedro Pierluisi tiene un acceso a información privilegiada, esta información de la subida de los aranceles, ellos tienen acceso a saber esto desde antes de que entrara en vigor y aún así no se prepararon porque ellos esperaban que alguna varita mágica fuera y apareciera y dijera no, ese arancel no va, pueden operar como siempre. Porque ese es el problema de las grandes empresas en Puerto Rico, es que quieren operar todo como lo de siempre. Yo hago el presupuesto a esta cantidad, suministro mi establecimiento esta cantidad. Entonces, pero no son culpables solamente los empresarios. Aquí también una culpa bien grande recae sobre el mismo pueblo. Aquí, como mencioné cuando empezamos en esta parte del tema, aquí no hay una mano negra de una unión, aquí no hay una mano negra de insurgencia política, aquí no hay nada.
El problema es, y esto yo lo estoy viendo desde que comienza la pandemia, antes a lo mejor dentro de la compra incluía una o dos cajitas de agua. Yo he visto personas llevándose 8 cajas de agua. Y a veces tú vuelves al establecimiento y ves a esa persona que a lo mejor la viste la otra vez y está llevándose 8 cajas de agua una semana después. Eso es uno de los casos. La gente que, aunque va una sola vez, compra lo mismo y han cuadruplicado las cantidades. Porque también está esta modalidad de estar diciendo, mira, que yo tengo los famosos mensajes de WhatsApp. De que yo tengo esta información, que los suministros se van a acabar. Entonces, la gente se cree, o sea, hay que celebrar las brillantes mentes de la gente aquí en Puerto Rico. O sea, la gente coge esos mensajes y se han ido y consumen según esos mensajes, pero a veces no se lo dicen al vecino, que lo están haciendo con ese pánico. Yo sé otro caso de personas que van a hacer, entre comillas, encarguitos 4 y 6 veces en semana. Yo sé de personas que van a hacer encarguitos 2 veces al día. Lamentablemente, estas personas que han estado con este consumo desmedido han desprovisto al resto de la población de una cantidad adecuada de suministros por no estar haciendo la compra como manda. Ahora mismo, esta información se está regando, pero no a un nivel tanto mediático. Se ha tocado, los medios lo han tocado un poquito por encima. Pero ahora mismo esta misma información, cuando tú la hablas por ahí con la gente, no, yo me preparé. Cuando yo escucho a alguien contestándome, cuando se toca específicamente este tema de los suministros en los establecimientos, y me dice, yo me preparé, lo primero, obviamente, que yo pienso es que tú eres una de las personas que propiciaste esta crisis. Porque no hay una necesidad. Es como tanto evento desastroso que ha tenido Puerto Rico en los últimos meses, en vez de como que crear como que una conciencia de que las cosas no duran para siempre, las cosas se están poniendo bien caras. Septiembre viene una subida de precios adicionales. O sea, ya se aprobó aumento a la leche, ya estamos, yo me lo imaginaba y no me sorprendería que estuviésemos cerrando el año o empezando el año que viene con el precio de lo que es la leche, por ejemplo, el galón que estaba como en 6 pesos flat, ahora 6.80 y pico. No me sorprendería que a principios del año que viene estemos hablando de que son $8 por el galón de leche nada más. Claro, querían estadidad, un ejemplo, que está en Hawái, si no me equivoco, creo que son 12 pesos por el galón de leche. Porque esto es uno de los medios, porque entonces las empresas, porque es que el problema donde Puerto Rico se está cayendo en canto, una es, como vemos en el caso de Luma, la bigantonería, no política, la bigantonería de chavos dentro de la política, de utilizar las posiciones políticas para venderse y sacar el contratito aquí, el de acá y este negocio, que se supone que sea ilegal, pero a última hora a nadie le importa. Y el consumo desmedido del pueblo y la mentalidad, yo digo que este es el peor cáncer de todos, la mentalidad esta de hacer más con menos. Yo puedo entender eso en el caso de una persona, un cineasta, una persona que está haciendo películas, una persona que está haciendo música, que a lo mejor no puede conseguir un estudio, pero puede conseguirse un equipito y meterse en una esquina y sacar la música. El caso de cineasta, el ejemplo, por ejemplo, Robert Rodríguez, que hizo la película en mariachi con $11,000. Esos son buenos ejemplos de hacer más con menos. Pues un esfuerzo artístico que originalmente hubiese conllevado un gasto significativo y se logró hacer con una reducción de presupuesto, pero se logró un propósito. El problema de Puerto Rico es que los empresarios están sembrados con esta mentalidad de queremos hacer más con menos, no queremos subir el aumento. Y esto es otro asunto que también cae en este asunto. Recientemente se presenta un proyecto para subir el salario mínimo de Puerto Rico de 7.25 a 8.25 y el Movimiento Victoria Ciudadana le vota en contra con el propósito de ellos sacar una medida de ellos para que entonces a ellos, a sabienda de que esa medida se la van a colgar. Y al final del día, el empleado, de los pocos empleos que ya vayan quedando, se queda espetado con el 725 gracias al Movimiento Victoria Ciudadana. Por egoísmo y por politiquería. Porque el PIB
votó a favor del proyecto, presentaron sus preocupaciones y presentaron su propuesta de enmienda. Porque ahora mismo el empleado, el trabajador boricua, que ya mismo la guachafita en septiembre se acaba y vamos de nuevo a la calle a 7.25, afortunadamente el proyecto cuenta con una mayoría de votos, pero eso es para que ustedes vean esto, a veces los lobos vestidos de oveja, y lo digo por mi experiencia personal con algunas de estas personas, que a veces uno, desafortunadamente en mi caso, porque quien lo sabe, quien tiene track record de este podcast lo sabe, en algunos casos hemos confiado en esas personas, y eso es lo que hacen, porque es una movida de politicaría. Porque lo que hizo el PIB es una movida a favor del pueblo. Eso es servicio público. Pero lo que está haciendo la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, específicamente en la Cámara de Representantes, es básicamente lo que acabo de mencionar. Ahora mismo que hace falta ese pesito, mira, ese pesito no ayuda porque ahora mismo aquí se ha discutido ni tan siquiera los 15 pesos que se quieren proponer a nivel federal se pueden comparar como se ha disparado la inflación. Estamos hablando que la inflación ahora mismo está para 18 pesos la hora. Y eso no es una vida de lujo. Eso es una vida normal. De tú pagar tu carro, pagar tu casa y tener unos que otro pesito para irte a comer afuera de vez en cuando. No es una vida de lujo lo que te dan 18 pesos la hora, o 16 o 15. 15 todavía se queda atrás de lo que es la inflación de precios. Más la inflación que vamos a estar enfrentando después de septiembre y una post-inflación que vamos a estar enfrentando en enero de 2022. Gracias al mismo pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico en la parte de sus propios suministros y su consumo, como si fueran craqueros, porque es como que todo lo que hay en las tiendas es crack. O sea, y no para. Las filas que uno ve en establecimientos y en todos los lugares. O sea, esta compra de medida. Yo decía, cuando empezaron a abrir, creo que fue una tienda de departamento que se dedica más a ropa, para no buscarnos una demanda. Y yo digo, ¿por qué carajo esta tienda tiene una fila tan kilométrica cuando a la hora de la verdad uno no puede ni tan siquiera salir? Entonces tú vas a estas tiendas, son estas tiendas que son por membresía y suscripciones, y cuando tú vas a estas tiendas, tú ves a todo el mundo, tú ves en la fila, de cada 10 carritos que hay en la fila, 3 tienen un televisor. Por cada 10 carritos, vamos a ser un poco más sensatos, por cada 5 carritos, 2 tienen un televisor. O sea, el 40% de los consumidores están comprando efectos electrónicos una y otra vez. Una y otra vez. O sea, la gente todo, o sea, cuando tú vas a pedir ahora mismo, si tú vas a pedir que te pongan unas ventanas, una puerta nueva, tú tienes que esperar 6 meses. Si tú compras un aire acondicionado, tienes que esperar 6 meses porque la gente se ha inventado de meterle aire acondicionado hasta el baño. Yo he ido a urbanizaciones de bajo costo que yo he visto que no es que fueron a un dealer, pauto la marca porque no estamos hablando mal de ellos, no es que fueron y buscaron un BM Serie 1 o una X1 que es la guagua más barata, o la X2, que esos son los 3 modelos más baratos, para dar el ejemplo de la marca BMW. No, yo he visto en urbanizaciones de bajo costo, estas son urbanizaciones que las casas se tienden a vender de entre 120, 100 mil, 90 mil dólares para abajo, con gente guiando, no ni tan siquiera Serie 3, que es como de lo que está entre medio de lo más barato a lo más carito. No, carros de la marca BMW Serie 5. Serie 5, y he visto M3 también. O sea, yo sé que, y en una parte entiendo este fenómeno porque también viene del hecho de no tener casi nada, de estar constantemente raspando el caldero, el puertorriqueño se ve de repente con estos bultos de chavos y no todo el mundo es una persona que sepa invertir su dinero sabiamente. Pero es como yo mencionaba también en el podcast pasado, donde estábamos hablando de Humacao. El problema de Puerto Rico, y esto es algo donde cito mucho a mi padre, es que cuando tú quieras conocer muy bien a una persona,
No le des necesidad, no le quites las cosas. Porque cuando tú le quitas a una persona y lo dejas arrinconado en la necesidad, esa persona va a ser la más humilde, esa persona va a ser la más buena, esa persona va a ser la más dada. Dale poder, dale dinero y mira el comportamiento de esa persona y ahí es que tú vas a ver quién es esa persona. Esas son palabras de mi padre, que en paz descanse. Y esas palabras son efectivas hoy en día. El puertorriqueño, a través de todo este revolú de la pandemia, se le ha concedido, ¿verdad? Y yo no puedo culpar a la persona que, mira, mano, te cayeron un par de pesitos del púa y pues la sala estaba toda abandonada y compraste un juego de sala nuevo. Yo no puedo culpar a las personas que hacen eso. Pero, por ejemplo, si tú vives en una casa y te estás comprando un carro que vale más o menos lo mismo que tu casa, pues ya ahí tú estás como que botando la polea de animal. Porque no cabe otra palabra. Los que se han estado comprando los Can-Am, mira, a mí me gustan. A mí yo empecé como que vacilando con esos carritos y a mí me encantan. Pero esas jodiendas cuestan 30 y 40 mil pesos. O sea, es lo que te viene costando un sedán tamaño y medio. Que eso es donde cae, por ejemplo, el Accord, el Camry, el Sonata en el caso de Hyundai. Optima creo que es el de Kia. O sea, un carro de esa índole que viene con Bluetooth, con esta madre por ahí para abajo, te cuesta lo mismo que esa maquinita. Y como están choretas esas máquinas por ahí. Entonces, de hecho, yo entiendo que los distribuidores tuvieron que hacer enmiendas a cuando dan los leases de ellos, porque ya están incurriendo algunos, ya están incurriendo en impago. Pero es como yo digo, mire, usted le cayó un dinerito adicional, había algo que no estaba como que, como podíamos arreglar en la casa. Mira, yo no lo culpo, yo no estoy condenando eso. Lo que sí yo estoy condenando es los gastos excesivos, la mentalidad corta, porque aquí el refrán de querer hacer más con menos, como yo expliqué ahorita con los ejemplos que di, pues en algunos casos se hace efectivo. Pero si queremos hacer más con menos porque simplemente queremos que las cosas sigan fluyendo de la misma manera, el mundo cambia, la naturaleza cambia. Los fenómenos atmosféricos no se van a parar porque usted quiera o porque el empresario fulano de tal le salga de los pantalones que quiere que las cosas funcionen para siempre, porque lamentablemente ni esa persona, por más acaudalada que sea, puede dictaminar eso. El problema es que vemos esta mentalidad corta y vemos que como que se abrió una lamparita, cogimos un consumo con exceso. Yo sé de gente que, así mismo como hablo de malos ejemplos, hay unos pocos buenos ejemplos de mucha gente que ha cogido ese dinero y se han dedicado a emprender, que se han dedicado a crear y a hacer sus propios negocios. Eso está muy bien. Eso está excelente. Pero todas estas personas que han estado haciendo estos gastos excesivos, estas personas que han ido contra, mira, hay un televisor en la sala, vamos a poner uno más grande en el cuarto, contra, el nene se va a quedar aquí, vamos a comprarle un televisor nuevo. Y cuando tú vienes a ver, tienen televisores hasta en el comedor, en la sala, uno en la marquesina. Ahí usted va a decir, pero Marcelo, porque tú te estás metiendo en lo que la gente compra. No es eso, es tener una mesura, es recordar dónde nosotros estuvimos en septiembre del 2017. Para que se nos humillara, se nos ridiculizara, tuviéramos que hacer una movilización que, mala mía, o sea, se ha vuelto un acto en vano, que fue el verano del 2019, para que entonces en el 2020 sale el gobernador del mismo partido donde sacamos el chamaquito, y el chamaquito viene en el mes en el mes de mayo, y a 3 días de una elección especial, y se reinserta de nuevo en el juego político. Pero más que todo ese, o sea, todo ese revolú a nivel político, lo más que tenemos que recordar es enero del 2020 y septiembre del 2017. Y no estoy hablando de la controversia de los suministros, estoy hablando de los terremotos, estoy hablando del huracán María, donde nosotros estuvimos en el mes de octubre del año 2017, cuando a duras penas, o sea, tenían que hacer esta fila de 5, 6, 8, hasta 10 horas. Yo supe de casos de gente que me contaban de 12 horas. Yo no aguanto eso ni a jodías. Yo una vez, la más larga que yo hice fue de 4 horas. Y lo más cabrón es que cuando llego al final me dicen que no se había acabado la gasolina. Y la cosa es como nosotros borramos, porque lo malo lo vemos como algo traumático y como que algo que no tenemos que recordar. Esa es una brutalidad que comete el pueblo muy a menudo. Las cosas malas lamentablemente tienes que tenerlas anotadas para que no vuelvan a pasar. Nosotros no las vimos feas por 3, casi, lo menos después de septiembre de 2017, lo que fue octubre. Y no se vino a ver una pseudo normalidad
como hasta mayo 2018, verano del 2018, fue que se vino a ver una pseudo normalidad y estábamos viendo donde servicios, por ejemplo, ciencia forense se había quedado completamente afectado porque no podían procesarlo, o sea, se habían dañado equipos, inclusive cadáveres mismos que se quedaban almacenados. O sea, y nosotros nos olvidamos que tuvimos las necesidades que tuvimos en María, de que tuvimos una sección de la población, porque no puedo hablar de ella, yo vivo en el área este, pero yo tengo muchas personas que viven en el área oeste y me hacen estos recuentos, porque no es el recuento que ustedes ven en las noticias, es el terror, lo que pasa por la mente de estas personas cuando hay solamente la más mínima tembladita. Pero olvidamos esas catástrofes naturales, queremos consumir como si estuviéramos en la película de Wolf of Wall Street, no nos importa nada, queremos dar la apariencia de que todo está bien. Es como, hacen una, fíjate, antes de que viniera el huracán María, yo recuerdo, creo que fue para el 2016, después de las elecciones, que yo voy al estaba en este centro comercial, en Cagua, y yo miro a la gente y yo observo que muchas de las personas lo que hacían era, no tenían ni bolsa. El mall estaba lleno a capacidad, pero estaba todo el mundo más como que en window shopping. Y ahí es donde tú ves esta mentalidad del puertorriqueño de que me tienen que ver comprando para que primero que me vean primero que me vean por ahí dando vueltas a que piensen que yo estoy pelado. Gente, tenemos que dejar esa mierda de estar viviendo de las apariencias, porque lamentablemente esta mierda de vivir las apariencias, no instruirnos apropiadamente, creer todas las mierdas que entran por WhatsApp, nos están llevando a una situación asquerosamente fea. O sea, esto no es un chiste, yo no soy, o sea, este podcast, hay gente que quiere decir que sí, pero yo mismo busco, yo mismo repaso los episodios y yo digo, no, aquí no se promueven teorías de conspiración. Si se está hablando de este hecho, porque es algo que se viene observando ya desde hace tiempo. Y se está haciendo bien notable la escasez. El caso de Luma, o sea, yo lamento mucho, y una aclaración que quiero hacerle eso, que rápido sale la gente también a decir diarreas mentales. Que si los empleados de la autoridad ganan 30 y 40 y 50 pesos la hora. Mire, yo voy a decirle una cosa. Un celador en los Estados Unidos, empezando como practicante, yo creo que empiezan como en 90, 100 dólares. 100 dólares la hora. Una vez un celador tiene todas sus certificaciones al día de 120 en adelante. Yo conozco personas que trabajaron en la Autoridad de Energía Eléctrica y están montados en estos trabajos de que ellos solamente trabajan 6 meses al año. Es verdad que son subcontratos federales y te van a mandar a una zona de guerra que tú no sabes si donde tú estás arreglando esa cablería le van a meter un misil. Pero solamente tienen que trabajar 6 meses y esos están, algunos de ellos en un promedio de hasta casi 300 dólares la hora. O sea, el trabajo de celador no es un trabajo que es un chiste. Muchos de los trabajos que tienen específicamente lo que son los miembros de la UTIEL no son un chiste. Y aún así, con que existe la unión, con que la unión lucha y mantiene unos derechos, como quiera, están, ahora mismo si venimos a ver, lo que ellos están cobrando es un 25% de lo que cobra un celador en los Estados Unidos. El celador en Puerto Rico, yo creo que hay hasta, eso lo vamos a investigar después con calma, pero yo me atrevo a decir que hay hasta partes de Latinoamérica que le pagan hasta más, con todo y que tienen monedas que son más devaluadas al lado del dólar, le pagan más a un celador y le dan más beneficios a un celador de los que les da a Puerto Rico. Y eso es triste. Así que nada, como dije, las conclusiones de este podcast son las siguientes. El contrato de Luma lamentablemente es efectivo. Si viene un huracán, pues la ventaja es que se pueden ir si les entra la piquiña de la vagancia. Y pues ahí paulatinamente termina de nuevo la Autoridad de Energía Eléctrica en manos de Puerto Rico. El problema es que en estos momentos, si en el 2017 no estábamos preparados para recibir al huracán María, ahora mismo nosotros no estamos ni tan siquiera preparados para recibir una tormenta tropical. Y estamos en plena temporada de huracanes. Aparte de ese caso, tenemos el del consumo, tenemos que cogerlo suave con el consumo. La gente que esté bajo los beneficios de desempleo y PUA ya tienen que poner al día esos negocios, ya hay que ir buscando empleo ahora.
El problema de esta crisis de suministros va a traer alza en los precios y puede también traer despidos en muchos de estos establecimientos, por eso es que me he abstenido de decirlos. Tenemos que reflexionar mucho como pueblo y analizar de que sí. Yo soy de las primeras personas que le digo, un proceso de privatización, si se lleva correctamente, se llega hasta la luna. Pero si no, no se llega. Así que nada, esto es todo de mi parte. Yo soy Marcel Macedón Cruz y este es el Macedón Podcast.